Vamos a continuar, como tú bien dices, actualizando ideas y vamos a dar paso a Carla Antonelli. Es su nombre artístico de Carla Delgado Gómez, que es una actriz política y reconocida activista de los derechos de LGTBI. Desde 2011 es diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español, convirtiéndose en la primera y única mujer transexual de España en acceder a dicho cargo. Añadir que es una luchadora incansable por los derechos trans, y esto se lo quieren agradecer desde la organización de estas jornadas y yo misma. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a Chema, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a la Dirección de la Mujer y a Familias Transformando por haber organizado estas jornadas, estas segundas jornadas, y además siempre con tanto éxito, con tanto lleno, sobre todo con tanta expectación, con tantas ganas de saber. Y el conocimiento, la pedagogía y la información es precisamente las principales herramientas para ir avanzando en esta sociedad que no siempre ha sido fácil. No ha sido fácil llegar hasta aquí, hasta donde estamos hablando, hasta el año 2018. Ha sido necesario poner muchas baldosas amarillas en ese camino que nos trae hasta aquí y que continúa, además, en un futuro directo que nos tiene que llevar irremediablemente a esa ciudad de detrás del arco iris que cantaba Judy Garland. Fueron muchas personas las que se quedaron por el camino para hacer posible los derechos que hoy estamos disfrutando, para hacer posible también la visibilidad absolutamente necesaria para la consecución de estos derechos. Porque evidentemente de lo que no se habla no existe. Bueno, quiero hacer un inciso que no lo hice antes. Yo no soy de Castilla-La Mancha. Lo siento. Yo soy canaria, pero bueno, aquí en esta mesa tenía que haber de todo, ¿no? Por quitar un poquito de hierro. Entonces, ahora estamos entregando, como bien decía Isidro, estamos entregando un legado para que las generaciones futuras, primero, lo conserven, porque el presente nos está diciendo de que todo aquello que hemos conseguido es susceptible que nos sea arrebatado. Y además se jactan directamente a boca llena en decirlo. Vienen a por nosotras y a por nosotros. La población LGTBI y las personas trans, sin ninguna duda. Ya está circulando un vídeo de una comisión, de una formación política nueva en Andalucía, donde dicen que sus prioridades, entre otras, es que quitar las prestaciones sanitarias de las cirugías de las personas trans en esa comunidad autónoma. Por lo tanto, no nos engañemos. Hablo de un camino largo y para llegar hasta aquí, y entre medio de ese camino, quiero hablar de las madres y de los padres. Quiero hablar que en este país, aunque os parezca alucinante, porque a veces vivimos el presente de tal manera que nos olvidamos que hubo un pasado y que siempre el tiempo fue el presente, lo cual es imposible, evidentemente, pero es una cuestión selectiva de nuestras memorias, de que parece que vamos olvidando, sobre todo si las historias se van reescribiendo sistemáticamente, al final parece que olvidamos las propias nuestras. En este país hubo un tiempo
que no existían niñas, niños y niñas trans. Es alucinante, ¿verdad? La realidad es que sí existían. La realidad es que sí existíamos. Porque evidentemente las personas mayores fuimos niñas y niños. Lo que sucede también es que se reprimía. Y hubo otras personas que a pesar de esa represión dimos un inmenso salto al vacío y nos enfrentamos con toda una serie de circunstancias no que eran adversas, eran muy adversas, tan adversas que nos encarcelaban. Nos encarcelaban, cuanto menos. Lo otro eran las palizas en las comisarías, lo otro era los rechazos sociales y los familiares. O nos echaban de nuestras casas o sencillamente nos teníamos que ir de nuestros pueblos porque era imposible e impensable que nos pudiéramos desarrollar nuestra propia identidad en un entorno rural pequeño. Yo soy del sur de Tenerife, de Güímar, y yo tuve que abandonar mi pueblo con 17 años, cuando ya era absolutamente insoportable y ya se me venía todo el mundo encima y era muy visible ya mi situación. Curiosamente, en mi casa nunca se dieron cuenta. Esta cosa de que en casa el herrero cuchara a palo. O sea, todo el pueblo se había dado cuenta, pero en mi casa no se habían dado cuenta. Se dieron cuenta cuando yo se los dije, cuando se lo dije a mi madre, por teléfono. Evidentemente te intentan mandar a médicos, a psiquiatras, a ver si te pueden curar, pero evidentemente desde ese día que tú decides ponerte la primera hormona, tú sabes que tú has iniciado un camino hacia adelante que ya no tiene retorno. Pero no tiene retorno afortunadamente porque vas a vivir la vida como realmente tú la sientes. Y yo os puedo decir a los años que tengo que sin duda alguna es la mejor opción que he tomado en mi vida. Y cumplo este año 60 años. No me arrepiento absolutamente para nada, sino todo lo contrario. Me ha dado muchas satisfacciones. Incluso habiendo superado momentos bastante críticos en mi vida, estos pensamientos de los que hablaba Isidro, de quitarte de en medio, quitarte la vida, y además en situaciones tragicómicas, de tener vértigo y quererte suicidar, pero no te puedes suicidar porque estás en un 5º piso y tienes vértigo. Es tragicómico, pero al mismo tiempo te atormenta más la cabeza, ¿no? Te quieres suicidar, pero no tienes valor para hacerlo. De lo cual te alegras enormemente posteriormente por todos los momentos que te toca vivir, como ese momento de la Asamblea de Madrid, en llegar a ser diputada, de cómo podemos hacer esos viajes en el tiempo, cómo esa niña que salió de su casa con 17 años y terminó apostada en una esquina de un parque de la isla de enfrente de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina, al mejor postor. Al final, 30 y tantos años después, termina siendo diputada en la Asamblea de Madrid. Y aquellos que nos llamaban maricones y que, si por ello fuera, seguíamos en la cárcel, de pronto se tienen que dirigir a ti como su señoría o excelentísima, ¿no? Y yo digo... hay que fastidiarse, en Canarias diríamos, hay que joderse porque es lo mismo, lo que pasa es que aquí tiene otro sentido y no lo voy a decir, que ya lo he dicho. Hay que fastidiarse. ¿Cómo ha cambiado el cuento, oiga? Pues bueno, esa niña que estaba en esa esquina, en ese parque, nunca se conformó con lo que en la vida parecía, que estábamos predestinadas las personas trans, que era el espectáculo, que me gustaba, por cierto, y que me dediqué a él, o el comercio sexual.
Y además te rebelabas con todas esas situaciones de las leyes que todavía nos encarcelaban, como la de peligrosidad social hasta el 79, pero también la figura del escándalo público hasta 1988, que siempre se dice que se despenalizó la homosexualidad y la transexualidad en el 79, es falso, se nos siguió metiendo en la cárcel hasta 1988. Y aquí es donde entran los avances, que es lo que lo quiero llevar para también desembocarlo ahí. Cómo hemos ido avanzando en derechos, en leyes. Hasta el año 81, si nos sometíamos a una cirugía de genitales, íbamos a la cárcel. Íbamos a la cárcel porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. Íbamos a la cárcel quien la hacía y quien no la hacíamos. Hasta el año 87 no se produjo ninguna, fue cuando se produjo la primera sentencia de cambio de nombre y cambio de sexo. Y creó jurisprudencia. Un avance, retroceso, porque nos consideraban ficciones de hembra. Ficciones de hembra y ficciones de hombre. ¿Esto qué significaba? Que te iba a limitar todos los derechos inherentes al nuevo sexo legal adquirido. Por lo tanto, no te podías, por ejemplo, contraer matrimonio. Porque aunque eras de sexo legal mujer, eras ficción de hembra y por lo tanto te podías casar, pero el fiscal, en cuanto lo veía y tenía que ser antes de un mes, lo recurría y decía que en realidad seguías siendo un hombre porque tenías los cromosomas del hombre. Era un poco esperpéntico, pero así sucedió hasta el año 2000-2001, que se le ganaron recursos a la Fiscalía y que fue justamente en la época, primero fue Ángel y Ángela de Aragón y luego unos meses después fue la boda que ya fue más conocida, la de Viviana Fernández. Entonces ya vamos un paso más allá, ya las sentencias se modifican, ya somos hombres o mujeres de pleno derecho, pero siempre bajo la necesidad obligada de someterse a una cirugía de genitales. Además, tenías que interponer un recurso penal contra la Fiscalía, que duraba 2 años, que se ganaba, porque ya había una jurisprudencia. Se ganaba, pero tardaba 2 años y donde tenías que pasar por un médico forense que te abría las piernas para ver qué tenías entre las piernas. No te veía solo el médico forense, sino que te veía además todos los estudiantes de medicina de la facultad que estaban a cargo de él. Por lo tanto, nos convertíamos en monos y esperpentos de feria para la satisfacción de los médicos y de sus estudiantes. Esto se mantuvo hasta el año 2007. En realidad fue hasta el año 2006 que fue cuando lo demandamos de una forma ya potente, porque entró en el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto el matrimonio igualitario como la ley de identidad de género. Y la ley de identidad de género lo que venía a decir al mundo es que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de unos genitales y que no era necesaria una cirugía de genitales para poder modificar nuestro nombre y nuestro sexo registralmente. Esto que ya lo damos hoy por hecho, esto no sucedía. Si querías un DNI, te tenías que operar. Incluso un chico de Valencia que estaba en silla de ruedas y que los médicos decían que si se intervenía tenía riesgo para su vida, un juez se lo seguía negando. Y la ley esta costó bastante más que el matrimonio igualitario y fue donde yo me tuve que hacer un planteamiento contra mi propio gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y mi presidente, y amenacé con iniciar una huelga de hambre si esta ley no salía, porque se habían cumplido todos los plazos y realmente no iba a salir durante esa legislatura. Al final, gracias a la unión de todos los colectivos trans de este país, los que existían en ese momento, evidentemente, gracias a la unión de todos los colectivos, fuimos a una y al final obligamos al gobierno a que esta ley saliera y un 5 de junio del 2006 la vicepresidenta del gobierno anunció que se iniciaba su trámite parlamentario. Quiero decir
como dije al principio, que no existían niñas y niños trans, ni existían las asociaciones de madres y padres trans, que ahora existen y muy empoderadas. Porque han aparecido hace unos 6 años, 7 años, yo creo que para 6 años, ¿no? Es verdad que yo recibía en mi página web muchos correos y muchas cartas de abuelas, de madres, hablando de la situación. Veníamos también de la manifestación contra el matrimonio igualitario de 500.000 de personas, que era por lo que aquello se retrasaba, que al final con esta ley no sucedió. ¿Qué se hizo en el año 2007? El paso de gigante es la no necesidad de una cirugía genital. Además, era aplicar lo que se estaba usando para operarse, porque antes, para operarse, tenías que haber estado viviendo 2 años en esa identidad y haber recibido tratamiento hormonal y tener el diagnóstico de disforia de género. Quiero decir que el movimiento pro despatologización, la primera concentración que hizo en España, no se produjo hasta octubre del año 2007, 6 meses después de que ya la ley de identidad de género hubiese entrado en vigor. Entonces lo que hicimos civilinamente fue coger lo que se exigía para operarse, pero lo utilizamos para no operarse, para dar esa garantía jurídica que en ese momento todo el mundo decía. Se escribieron artículos, corrieron ríos de tinta, que ahora los delincuentes se iban, comillas, a cambiar de sexo para poder ocultar sus antiguos crímenes. Lo que pasa que era un absurdo porque el DNI se mantiene el mismo número. Por lo tanto, todos los compromisos jurídicos contraídos con anterioridad se permanecen, para bien y para mal. Si tienes que heredar 1 millón de euros, lo vas a heredar. Si tienes un título, lo vas a traspasar. Y si tienes unas cuentas pendientes con el FBI internacional, pues, o la Interpol, vas a ser atrapada igualmente, porque mantienes toda la misma numeración del primer DNI. Bueno, pues dimos ese paso de gigantes y ya años después, fue el año 2009, creo, cuando entra con fuerza el movimiento pro despatologización en España con STEPS 2011, que fue la campaña que se creó. Otros países, como Argentina, mejoraron nuestra ley 3/2007, pero no fue hasta el año 2012. En el año 2012 modificaron nuestra ley desde la premisa que no es necesario operarse, desde la despatologización e inclusión de los menores. Pero esto lo realizó 5 años después y con las demandas. Nosotras y nosotros y nosotres, yo tengo que daros buenas noticias, tengo que daros noticias no tan buenas y tengo que deciros que hay un horizonte de esperanza y en que en nuestras manos está alcanzar y tocar esos sueños. Las buenas noticias es que, como ya sabréis, porque sois partes interesadas, muchas de las personas que estáis aquí, ayer en el Congreso de los Diputados, una reforma de esta Ley 3/2007, que a mí en esos momentos me fue la vida y gracias al partido que al final accedió y la llevó y oyó nuestros gritos y nuestras demandas, se hizo posible. Registramos en el 2017 la reforma de esta ley. Desde la despatologización completa de la transexualidad, la inclusión de las personas menores, la inclusión de las personas transexuales extranjeras en sus tarjetas de residencia y también nosotros mismos nos autoenmendamos, aquí está, antes de que se cerrara el plazo de enmiendas, para hacer un reconocimiento al género no binario, que comenzó dejando la casilla en blanco a aquellas personas que no se sintieran identificadas ni con un género ni con otro.
que luego los informes del Ministerio de Justicia, de Interior y de Fomento dijeron que el DNI, al ser un documento de viaje, no podía ir en blanco, al igual que el pasaporte tampoco. Y la legislación internacional aeroportuaria contempla que para los casos de no sexo, la casilla de sexo tiene que ir una X. No puede estar nunca en blanco. Esto es porque ya otros países como Australia, Canadá, han hecho legislaciones hacia las personas no binarias. Y por lo tanto ya se presentó la disyuntiva de un pasaporte a la hora de viajar. Y entonces la decisión fue poner una X. Y aquí también entonces los informes de valoración para la ponencia fue una X. ¿Qué pasó? PP, los de Navarra y toda la pesca esta, pusieron las enmiendas. Curiosamente, las enmiendas del PP fue retrotraerla a la ley del 2007, que curiosamente en 2007 votaron en contra. Que la cosa tiene su cosa. O sea, en 2007 te votan en contra de la ley. Y ahora cuando le hacemos la reforma, hacen un texto idéntico al del 2007. Son así de descarados. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, Ciudadanos había presentado unas enmiendas que no iban más allá, que mejoraban. PNV había presentado unas enmiendas muy interesantes siempre en un ordenamiento. Y lo que sucedió es que en la primera reunión de la ponencia, por parte de Ciudadanos, se puso objeciones al género no binario. ¿Que de qué manera iba a afectar? Esto sin enmiendas, lo pone en la ponencia. ¿Que de qué manera iba a afectar a las legislaciones paritarias? Que había que hacer un informe de derecho comparado, de que a qué normativas iba a afectar y que por lo tanto había que hacer un estudio de esto. Y esta ponencia se volvió a reunir y además insistieron, tuvieron una reunión con un colectivo en Madrid 2 días antes y seguían con su perra. Y el voto de Ciudadanos era fundamental para que saliera esto adelante, el voto de Podemos, PSOE y Ciudadanos. Pero si no, se tendría que juntar todo el galimatías que hay en las Cortes, donde hay partidos que son independentistas, pero que son completamente de derechas, que ya pasó con el matrimonio igualitario, donde esto no lo iban a votar. Y en la última ponencia, pues entonces se decide, yo no lo he querido decir públicamente, yo dije que se salió el no binario, se decide lo siguiente, que la ley va a entrar todo, que ahora, si me da tiempo, especificaré exactamente cómo quedó luego los menores, exactamente la literalidad, que entra todo menos el no binario, menos el reconocimiento al género no binario, que sí lo dejan dentro de la ley. Lo que pasa es que ya no me he arriesgado a decirlo hasta que no lo hubiera hecho, porque yo ya no, voy a hechos consumados, es que queda dentro, pero con, digamos, con el compromiso de que en un año se tenía que enviar al gobierno y tenía que mandar un informe de impacto en la legislación actual de las leyes de igualdad, de toda la legislación vigente, cómo afectaría el reconocimiento del no binario. De hecho, ha pasado algo similar en Alemania, donde se ha tumbado la ley de igualdad porque no reconocía el género no binario, debido a que el Tribunal Constitucional alemán había reconocido el género no binario. Total, que yo esperaba que al final Ciudadanos dejara de presionar, pero al final fue lo que salió. ¿Pero qué salió? Porque yo lloré, porque al final tú lo quieres todo. Tú lo quieres todo y has luchado por todo y porque salga todo. Pero luego ya por la noche digo, Carla, ojo, que siendo una parte no es todo. La parte, estamos hablando de una parte importantísima, pero que es un 10% de la ley. Porque la ley queda configurada así.
de 0 a 12 años, niño, menor, niña, niño, niñe, lo piden los tutores. Piden los tutores su cambio. De 12 a 16 lo pide el propio menor con asentimiento de sus padres o tutores. Y a partir de 16 ya no necesita requerimiento ni autorización de padres o tutores. Las tarjetas de residencia quedaron garantizadas, que hubo dudas, que hay que agradecérselo al juez y ministro Fernando Grande Marlaska. Hay que agradecérselo porque fue una reunión y le convencimos que no había ningún tipo de problema. Y también iba a ir un reconocimiento a las personas intersexuales. Esta es la buena noticia dentro de la parte esta, ¿no? Porque al fin y al cabo iba a quedar dentro con el compromiso de que en un año entraría. La mala noticia es que, como ya sabéis, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se van a disolver las Cortes y que se convoca elecciones para el 28 de abril. Esto lo ha comunicado esta mañana a las 10:30 de la mañana. De manera que todo, absolutamente todo, lo que esté en el Congreso decae. Decaen todas las leyes de igualdad pendientes, todas las leyes LGTBI. Esta reforma de la Ley 3/2007, que junto con Lola Galopar también lleva mi puño y letra, lo mismo que hace 12 años, y por lo tanto tenemos unas elecciones el 28 de abril y tenemos que salir a defender nuestros derechos. Tenemos que salir a defender nuestros derechos y hacerlos valer, porque está claro que ha habido gente que no le ha importado nada. No voy a hablar de esas banderas arcoíris en una manifestación del domingo, que es un acto contra natura. Puede ir quien quiera. Puede ir quien quiera. Faltaría más. Desde gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, blancos, caucásicos, negros, afros, quien quiera a esa manifestación. Por supuesto. Para mí es una aberración también portar una bandera que es el símbolo de todos los españoles contra la mitad de los españoles, ¿no? Pero llevar una bandera arcoíris para derrocar a un presidente de un gobierno, de un partido, que es el Partido Socialista, que es el partido de quien ha venido la mano los derechos civiles en este país, sencillamente me parece una aberración. Cada cual que cargue con sus conciencias y, sobre todo, me ofendió mucho ver la bandera trans allí. Sobre todo porque no había ninguna persona trans para portarla. Por lo tanto, amigas, amigos, amigues, compañeros, no me ha dado tiempo ya para hablar de la Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid, que tuve el honor de por parte de mi partido, liderarla y hacerla posible, y que se ha convertido en la ley más vanguardista de España, donde reconocemos los derechos de los menores al tratamiento hormonal cruzado. Por primera vez se reconoció en este país el derecho a los inhibidores hormonales y el derecho a los menores en todo su amplio sentido, y que si los menores eran impedidos por sus padres o por sus tutores a realizarse, tendrían derecho, y los trabajadores sociales tenían que denunciarlo porque estaba considerado igualmente un maltrato hacia él o el menor. Por lo tanto, continuamos trabajando, continuamos avanzando. Desde allí, desde aquellos oscuros tiempos de este país hasta el presente, que una nube
no nos entristezca. Porque si hemos llegado hasta aquí, no es ahora para dar pasos atrás. Hemos llegado hasta aquí, nos vamos a quedar y vamos a defender todos nuestros derechos uno a uno, porque nadie nos ha regalado nada, os lo puedo garantizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, pues seguir animándote a que defiendas como defiendes este colectivo y con esas ganas. Desde aquí también te apoyamos. Cosa de todos. Es cosa de todos. Ya sabéis, Sí. menos a quién votáis a quien os dé la gana. Efectivamente, muy bien. Menos a quién os dé la gana.